Bueno, les quiero contar que yo efectivamente soy psiquiatra. Me invitaron hoy día a hablar como experto, pero la verdad que voy a hablar como experto no desde la psiquiatría, sino que desde experto desde la maternidad, porque también soy mamá de dos. Soy mamá de Dominga, de 3 años, y mamá de Juanito, de 8 meses. Y haciendo honor al nombre de esta ponencia, que es lo que mi mamá no me dijo sobre ser mamá, quiero partir mostrándoles una foto de mi mamá. Esa es mi mamá. Esa soy yo cuando guagua, así que esa foto debe tener 20, 14 años, 20, 15 años más o menos. Y mi mamá era una mujer que disfrutaba profundamente de la maternidad. No solamente desde lo declarativo, sino que tú veías que a ella nada la hacía más feliz que ser mamá. Mi mamá era de las personas que si tenía que completar un formulario donde le preguntaban sus datos personales, pese a tener una carrera universitaria, llegaba el momento de profesión y ella ponía mamá, porque para ella era lo más importante y el mejor rol de su vida. Y yo siempre crecí con esa idea de que la maternidad era lo mejor que te podía pasar en la vida. Eso asociado a que muchas veces uno oye comentarios que son tremendamente fáciles o positivos con respecto a la maternidad. Y tal vez algunos de ustedes han escuchado estas cosas en la vida. Por ejemplo, nunca me he sentido mejor que cuando estaba embarazada. Tenía una energía increíble, me sentía radiante. Mi parto fue fantástico, casi cero dolor, súper rápido, mucho mejor de lo que imaginaba. Apenas vi la cara de mi guagua, me enamoré perdidamente de él. Lo amé más que nada en el mundo de forma instantánea. Siempre me encantó dar pecho, nunca tuve dolor ni ningún problema, feliz de dar pecho toda la vida. A la semana del parto ya me cabía toda mi ropa de antes del embarazo. Yo lo he escuchado. Mi hijo ha dormido de corrido desde el primer mes. No conozco lo que es despertarse en las noches. Si ustedes ven esta frase, les acabo de mostrar 6 frases, le quiero preguntar a la audiencia presente, porque para mí esto realmente es una curiosidad. ¿Hay alguna mujer que sea mamá acá que se pueda sentir identificada con las 6? 5. ¿Alguien con una? Una. ¿Alguien con 2? ¿Sí? ¿Alguien con 3? Qué bueno. Si alguien me decía con 4, a la salida espéreme para agredirla, porque realmente da envidia. Bueno, les quiero contar que yo antes de ser mamá, yo tengo muchas hermanas. Una de estas hermanas me dijo, Pancha, tengo que hablar contigo. Te tengo que decir algo que es importante que sepas porque a mí nadie me lo dijo. La mamá nos mintió. Ser mamá no es lo mejor que te puede pasar en la vida, es lo peor que te puede pasar en la vida. Es como que te metan en una jaula con barrotes de la que no vas a poder salir nunca más. Y yo cuando escuché esto de mi hermana, que su hijo ya tenía un par de años, como psiquiatra entusiasta dije, pobrecita, debe haber tenido una depresión posparto. Fue lo primero que pensé, porque no le creí que fuese verdad, hasta que me empezó a pasar a mí. Y les quiero contar lo que son para mí estas frases. Yo nunca me he sentido peor que cuando estaba embarazada. Yo creo que la maternidad, el embarazo en el fondo, es el peor estado fisiológico de una mujer. Con mi primer embarazo vomité desde la semana 4 hasta la semana 39. Tomé remedios para vomitar, o sea, para no vomitar, hasta literalmente que tuve a mi guagua. Yo cuando tuve a la guagua realmente me mejoré, porque estaba enferma, estaba intoxicada. Mi parto no fue fantástico, fue traumático. Mi guagua nació directo a la UCI. De hecho, tuve que hacerme una terapia porque quedé con estrés postraumático después del episodio del nacimiento. Apenas vi la cara de mi guagua, no dije la amo, dije, ¿y qué hago ahora con esto? Y pasaron semanas en que estaba haciendo todo por inercia sin sentir realmente un apego. Veía esta cosa chiquitita que me decían que era mía y era mi hija y todavía no sentía nada. Nunca disfruté dando pecho. Odio dar pecho. Y cuando uno dice que odia dar pecho, todo el mundo dice, eres una pésima madre, te enjuician, te critican. Entonces uno ni siquiera lo comparte con la gente. Yo en esta charla me propongo ser brutalmente honesta, les voy a contar todo sin ningún tapujo. Les voy a contar cosas también que me cuentan algunas mujeres en mi consulta con completa honestidad. Y en el caso del pecho, a mi segundo hijo, que yo ya estaba un poco más entrenada, un día decidí dejar de darle pecho a los 5 meses. No porque no tuviera suficiente leche, no porque él no estuviera creciendo bien, sino que porque psicológicamente yo no podía seguir lidiando con tener que darle pecho. Y lo hice. Odio dar pecho. Llevo 8 meses después de tener a mi hijo y vestirme todavía es un suplicio porque aún no logro que me quepa toda la ropa de antes del embarazo. Y esto no.
tengo 3 niños y me sigo levantando con mi hija de 3 años por lo menos 2 veces en la noche. Nunca más dormí de corrido. Cuando escucho a mamás que me dicen que sus hijos duermen de corrido toda la noche, de verdad que me da rabia y me da envidia, ¿sí? Por lo tanto, yo no lo he vivenciado así. Y mi hermana tenía razón, lo que me dijo mi mamá era falso. Y hoy día la verdad es que la maternidad no es fácil. Con mi primera hija, incluso consciente de esto, yo siento que hasta cierto punto logré hacerlo. Me mantuve en un modo de funcionamiento autoexigente, perfeccionista, que me permitió compatibilizar mi rol de mamá con mis otros roles en la vida. Pero la verdad que con mi segundo hijo me dejé de sentir así, como una mamá súper exitosa en lo que estaba haciendo, y me empecé a sentir más o menos así. Me empecé a sentir como una mujer absolutamente miserable y sobrepasada. Y dejé de disfrutar la maternidad. Y me di cuenta de lo terrible que era esto un día gracias a mi hija chica. La Dominga tenía menos de 3 años, probablemente 2 años y medio. Hay pocas cosas que ella disfruta tanto como la leche con chocolate. Toma leche de cajita en chocolate, o sea, leche de chocolate en cajita, y se sienta en la cama y se pone a tomar su leche, y lo pasa increíble con su leche. Y un día me paré, porque tenía que mudar a su hermano chico, y cuando volví, encontré a mi hija de 2 años y medio, con una toallita húmeda, limpiando así frenética el cubrecama, y me mira y me dice, mamá, no te preocupes, es una mancha, la voy a sacar. Y cuando vi eso, de repente me vi reflejada en ella. Y dije, estoy haciendo un esfuerzo sobrehumano para que todo me salga bien. Y mi hija está mirando constantemente esa sobreexigencia. Yo soy el modelo de mi hija y yo no quiero que el día de mañana ella viva su maternidad ni viva su vida así. Me di cuenta que yo era esa niñita tomando la leche de cajita sin disfrutarla porque estaba preocupada de no manchar. Y dije, yo no quiero ser ese tipo de mamá y no quiero que mi hija me vea como ese tipo de mujer. Entonces me propuse hacer una revisión sistemática y racional, porque así funciona habitualmente. Tengo la suerte y la fortuna de tener una profesión en la cual la gente, hasta cierto punto, se desnuda delante tuyo y te confiesa cosas que no le ha dicho a nadie más. Y les quiero contar lo que yo he descubierto. Primero, porque hoy día, efectivamente, pareciera ser que es más difícil ser mamá. Primero, tiene que ver con que hoy nosotros no cumplimos solo un rol. Cuando nuestras mamás eran madres hace 300 años, nuestras abuelas, bisabuelas, tatarabuelas, ellas solo tenían que ser mamás. Hoy día se nos exige que seamos mamás, pero además tenemos que incorporarnos en un mundo laboral. Además tenemos una expectativa de vernos como supermodelos, aunque tengamos 50, 60 años y 5 hijos arriba. Tenemos que ser buenas amigas, tenemos que ser buenas señoras, porque ¿cómo vas a haber dejado a tu marido botado por dedicarte a tus hijos? Y tenemos que hacer así una infinidad de roles que antes no estaban ni siquiera presentes. Entonces creo que ese es un factor muy importante que nos tira una carga encima que uno ni siquiera se imagina que está. Otro factor que me parece muy importante tiene que ver con las expectativas que nosotros tenemos en torno a la maternidad. Antes la maternidad era algo que a las mujeres simplemente les sucedía. Eran madres, fluía. Hoy día la maternidad es algo que no siempre, pero sí muchas veces nosotras planificamos. Tengo muchas amigas para las cuales la maternidad es casi como voy a hacer un posgrado ahora estoy lista, ahora es el momento. Entonces no solo eres mamá porque te pasa, sino que además empezamos a prepararnos conscientemente para la maternidad y nos encontramos además bombardeadas de un montón de información de cómo es ser buena mamá y probablemente muchas empiezan a leer cosas y hago colecho o no hago colecho. ¿Y cómo es esto del duérmete niño? Bueno, ¿y tendré que tener una crianza respetuosa? ¿Cómo manejo las pataletas? Entonces ya esto no fluye de manera instintiva, sino que estamos casi que yendo a revisar el manual y eso lo hace tremendamente sobreexigente. Y esto, el demonio, redes sociales. En Facebook y en Instagram todas las vidas se ven buenas y todas las vidas son mejores a las nuestras. Entonces cuando yo estoy a las 3 de la mañana con mis 2 hijos enfermos, llorando, y me siento absolutamente miserable y realmente sobrepasada, y veo el Facebook de mi amiga y la veo en una playa paradisíaca, con el abdomen plano y con 3 guaguas en brazos, yo digo realmente soy lo peor del mundo. ¿Cómo ella lo puede hacer y yo no estoy pudiendo hacerlo si tengo un hijo menos? Esa amiga probablemente también estuvo llorando a las 3 de la mañana, pero esa no fue la foto que subí a Facebook. Por lo tanto, nosotros no tenemos que hacernos expectativas en función a esa realidad de las redes sociales.
porque es una realidad maquillada, es una realidad falsa. Todas las mujeres, o la gran mayoría de las que somos mamás, nos sentimos sobrepasadas por lo menos una vez al día. Y tercer problema o cuarto problema, que estamos inmersos en una cultura del juicio ajeno. Hoy día es muy fácil criticar a otros. Hoy día te linchan en la calle si dices alguna cosa que a alguien no le pareció. Y todos opinan con una liviandad, como si tuvieran derecho de decirte lo que tienes que hacer. Cuando decidí dejar de darle pecho a mi hijo, una prima de mi marido, que no tiene hijos, me dijo, ay, pero que eres mala, qué egoísta que no le vas a seguir dando pecho a tu hijo. Y yo pensaba, si ella supiera y viera cómo me sangraron los pezones las primeras semanas y todo lo que lloré, jamás me diría esto. Pero es tan fácil criticar la vida de otro. Entonces, en resumen, porque hoy día es más difícil ser madre, porque tenemos que cumplir con múltiples roles, porque tenemos una maternidad que ya no nos ocurre, sino que nosotros activamente buscamos y la hacemos mucho más consciente y nos preparamos para eso, porque tenemos expectativas tremendamente irreales de cómo debiese funcionar todo, y porque estamos en una cultura que disfruta enjuiciando al otro, enjuiciando a terceros. Entonces yo les quiero contar lo que yo descubrí. Esto ha sido un proceso. Les quiero decir cosas que a mí me hubiese encantado que me dijeran. Solo uno sabe lo que es mejor para ella. Por lo tanto, te pueden dar un montón de sugerencias, pero haz lo que a ti te parezca bien. Haz lo que tú creas que es lo correcto, porque con una alta probabilidad eso va a ser lo correcto. Les quiero contar entonces lo que a mí me funcionó. Lo primero, validar las emociones, validar los pensamientos. Uno muchas veces se autocensura y dice, ¿cómo puedo estar pensando esto? ¿Cómo puedo estar sintiendo esto? A veces me pasaba que me sentía absolutamente superada por la situación y decía, soy una pésima persona, soy afortunada, no tengo dificultades económicas, tengo un marido que es increíble, tengo solamente 2 hijos. ¿Cómo voy a estar pasándolo así de mal si conozco a esta pobre mujer que tiene 5, uno con discapacidad y está sola? No puedo sentirme así, no tengo derecho a sentirme así. Y empecé a recibir en mi consulta a muchas mujeres que llegaban avergonzadas contándome, ayer tuve ganas de agredir a mi hijo, fantaseaba con cómo le hacía daño, sintiendo una culpa infinita. Y empecé a escuchar esto tantas veces que me atreví a decirlo. Te digo que es súper normal. De hecho, a la gran mayoría de las mamás le pasa. Lo que pasa es que nadie se atreve a decirlo. Y como no te atreviste ni siquiera a decirlo, pasaron 10 años y hasta te olvidaste que lo pensaste. Pero la verdad es que a mí también me pasa. Yo a veces sí quiero tirar a mi hijo por el balcón. No lo hago, pero sí lo pienso. Por lo tanto aprendí, las emociones y los pensamientos son nuestros y no los podemos controlar. Solo tenemos control sobre nuestros actos. Entonces no te sientas mal por pensar, quiero matar a este cabro chico. No lo hagas, por supuesto, ¿sí? Pero valida estarlo sintiendo. Porque ¿de qué manera nosotros vamos a ser capaces el día de mañana a enseñarle a nuestros hijos a lidiar con emociones negativas si nosotros no podemos aceptar las propias? Segundo consejo, autocuidado. Esto nos cuesta mucho, mucho aprenderlo. Si nosotros no estamos bien, nunca vamos a poder ejercer de buena manera la maternidad, nunca. Y el ejemplo que yo siempre le pongo a mis pacientes es este. Si ustedes se suben a un avión, en las instrucciones de seguridad les dice, si la cabina se despresuriza, van a caer máscaras de oxígeno. Si usted está acompañando a un niño, póngase primero su máscara de oxígeno y después la máscara de oxígeno del niño. Y si esto lo dice la TAM, debe ser cierto, ¿sí? En la vida funciona igual. Si estamos quedándonos realmente sin aire, si ya estamos sobrepasadas, si no podemos más, la única manera de seguir funcionando es que nosotros nos pongamos primero la máscara de oxígeno. Llega un punto en el que uno debe anteponer sus propias necesidades. Esto no quiere decir que yo voy a dejar a mi niño llorando 2 horas porque yo tenía más hambre que él, entonces voy a almorzar primero. Pero sí quiere decir que a veces nosotros necesitamos un minuto para respirar. Tercer consejo. En la vida uno tiene muchas áreas o cosas que le preocupan, cosas que creemos que son tremendamente relevantes y que las constituimos como prioridades. Y todas esas prioridades empiezan a jugar en nuestras manos como haciendo malabarismo. Y yo me di cuenta, a partir de esto que les conté de mi hija tomando la leche de chocolate, que yo tenía muchas cosas en mi cabeza que eran como pelotitas con las que estaba haciendo malabarismo.
Y resulta que estas pelotitas con las que uno hace malabarismo, que son áreas en la vía, imagínense ustedes que son todas bolitas de cristal, frágiles, que si se les cae, se les van a quebrar. Imagínense ahora que una de esas pelotitas se les cae. Porque en la vida, cuando uno empieza a asumir más roles, no es que uno deje de lado pelotitas, uno sigue incorporando más pelotitas a este malabar. Y llega un punto en el que alguna se nos va a caer. Entonces yo me pregunté, ahora que estoy sobrepasada, ¿cuáles de todas estas cosas que me están ocupando espacio en la cabeza son realmente las importantes? ¿Cuál de estas pelotitas se caería y yo me muero? Entonces lo que hice fue muy práctico. Pesqué una hoja de papel y anoté todas, absolutamente todas las cosas que me ocupaban memoria RAM en el cerebro. Todo lo que me gastaba el tiempo, todo lo que me quitaba el sueño. Y me pregunté, si esta pelota se me cae, ¿qué es lo peor que podría pasar? Y así me di cuenta de ciertas cosas, como por ejemplo ir al supermercado. Para mí era un tema ir al supermercado toda la semana, porque yo quería elegir bien. No podía ir mi marido, no podía ir alguien más, yo lo tenía que hacer y lo tenía que hacer bien. Y dije, ¿qué es lo peor que pueda pasar? Bueno, que no me traigan el tomate tan lindo. ¿Y qué pasa con eso? No pasa nada. Y dejé de ir a comprar al supermercado. Líder.cl, Jumbo.cl, de hecho me sale más barato porque ya no me tiento. Pero me quité una pelotita que era innecesaria. Y me di cuenta que habían 3 pelotitas que me importaban en la vida y las otras no eran relevantes. Lo único que me importaba eran mis hijos, mi esposo y mi carrera. Son las únicas cosas que realmente me importaban. Y créanme que es mucho más fácil hacer malabares con 3 pelotitas que con 20. Así fue como ya no me importó que mi casa estuviera perfecta, ni limpia, ni ordenada. No me importó llegar tarde a ciertas cosas, no me importó ir al supermercado, no me importó dejarme juntar con ciertas amigas, porque no era mi prioridad. Y esto es muy, muy importante. Hoy día tenemos la idea incorporada en la cabeza de que tenemos que ser mamás excelentes. Y yo les quiero contar que hay un concepto muy lindo en el psicoanálisis que habla de que tú para ser una buena mamá no tienes que ser una mamá excelente, solo tienes que ser suficientemente buena. Hacer lo necesario para que tu hijo esté bien, pero no desvivirte para que tu hijo esté bien. Lo que a uno no le dicen es que además de ser suficientemente buena, uno debiese ser suficientemente mala. Y les quiero explicar por qué. La forma en la cual nosotros nos vinculamos con nuestros niños van a marcar las relaciones que él o ella tenga en el futuro con todo el resto del mundo. El cómo nosotros le enseñemos a él a lidiar con un otro va a definir cómo él se va a comportar en el mundo. Nosotros no podemos ser con nuestros hijos como un monito porfiado. No está bien que si el niño te pega 5 veces, tú a la 5ª vez sigas manteniendo la calma y diciendo, mi amor, cálmate. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces recibo mujeres que me dicen, llegó un punto en el que Juanito dejó tal embarrada que me enojé y le grité y después me sentí pésimo. Y les digo que eso está bien, porque no es sano que tu hijo aprenda que puede pegarte 5 veces y que al otro no le pasó nada. Tu hijo tiene que aprender que tú eres también un ser humano y que tienes emociones, y eso se llama empatía, y eso colabora al desarrollo empático. Por lo tanto, si tú quieres que tus hijos sean buenos hijos, también tienes que dejar de ser un mono porfiado y empezar a ser suficientemente mala, para que ellos sepan que sus actos tienen repercusiones en el mundo emocional de los otros. Y por último, pero no menos importante, les quiero dar otro consejo. Reciban ayuda, pero la ayuda no se recibe porque cae de los árboles, la ayuda se recibe porque uno la pide. Cuesta mucho admitir, esto me está sobrepasando, necesito una mano. Pero es nuestra responsabilidad recuperar esa tribu que está perdida. Es nuestra responsabilidad decir, oye, estoy superada, ¿me podrías cuidar a los niños hoy día 1 hora? Sobre todo con las parejas. Los hombres son distintos a nosotras, en muchos aspectos. Y tú puedes tener al lado al hombre más empático, tierno, cariñoso, comprensivo, y va a seguir siendo hombre. Ellos no se embarazan, ellos no dan pecho. Ellos tratan de entender, pero jamás van a entender realmente lo que es ser mamá. Por lo tanto, no le digas a tu marido, igual estoy un poco más cansada. ¿Por qué no lo va a entender? Explicítaselo. Necesito que hoy día, por favor, tú puedas hacerte cargo en la noche de la guagua, solo un día a la semana. Y no tengan miedo de pedirlo. Se van a sorprender de cómo los hombres se sienten orgullosos y se sienten como macho alfa cuando tú puedes buscar ayuda y apoyo en ellos.
y también para el resto de las personas, las mujeres que están alrededor nuestro. Yo me atreví a llamar a mis hermanas, hoy día de verdad que no puedo más, ayúdame por favor. Y eso la verdad que ayuda mucho, pidamos ayuda. Entonces, en resumen, ¿cuáles son los tips que yo les quiero dar hoy día para que ustedes puedan ser una mamá real? No una mamá excelente, no una mamá de libro, una buena mamá, suficientemente buena. Primero, validarse las propias emociones y los propios pensamientos. No tenemos control sobre eso, entonces hay que aceptarlo. Solamente tenemos control sobre nuestros actos. Después, el autocuidado como prerequisito básico para poder ser una buena mamá. Tenemos que establecer prioridades. No todas nuestras pelotitas en la vida son igual de importantes. Demos la batalla por aquellas que realmente nos importan. Acordémonos que es importante ser también suficientemente mala con nuestros hijos y que eso les va a ayudar a ellos el día de mañana a tratar a otros. Y por último, explicitemos lo que necesitamos y no tengamos miedo de pedir ayuda. Yo les quiero contar que yo descubrí finalmente que mi mamá tenía razón, pero mi hermana también tenía razón, porque ser mamá efectivamente es lo mejor y también es lo peor que me ha pasado en la vida. Y eso lo hace igual de maravilloso. Que tenga aspectos negativos no quiere decir que seamos malas mamás. Amo ser mamá, no lo cambiaría por nada en el mundo, pero sí tengo que aceptar que muchas cosas en mí cambiaron y hay muchas cosas que extraño de no ser mamá. Sin embargo, esto, ¿sí? Estar con el pelo chascón, con la pieza desordenada, con los niños encima, vale mucho más que todo eso. Muchas gracias.